Buenas tardes, en el día de hoy vamos a ver la guía de aprendizaje evaluada en formativa número 4 de mantenimiento de herramientas, la cual consta de 4 objetivos de la actividad. 1 es conocer los cojinetes de fricción y los tipos de cojinete. 2, conocer los rodamientos y su funcionalidad. 3, conocer los planes de mantenimiento. Y 4, conocer fallas de maquinarias producidas por las vibraciones. De igual manera, la instrucción general de la actividad es que lean cuidadosamente el texto indicado en la guía, desarrolla la guía de aprendizaje número 4, mantenimiento. En caso que no puedas imprimirla, tan solo cerrarla tu celular y desarrolla el cuaderno de mantenimiento. Resuelve todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad. Posteriormente envía la guía resuelta, en este caso, si es del tercero E, al profesor Ianio Z, tercero F, Luis Valenzuela. Para quien lo envíe por correo, recordar que esta guía está también de manera por formulario de Google, así que se puede enviar en este caso el formulario para poder obtener una pronta respuesta. Dicho eso, seguimos con la guía. El tema número 1, cojinetes de fricción. ¿Qué son y cómo funcionan los cojinetes de fricción? Los cojinetes de fricción son elementos mecánicos que se encargan de soportar una carga y permitir el movimiento deslizante o rotativo entre dos elementos en una máquina. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos están diseñados para soportar cargas, ya sea de ejes, y a la vez transmitir el movimiento que este eje ya ha sido transmitido mediante algún tipo de motor. Los cojinetes de fricción están formados por dos partes. Por un lado está la parte fija, que es la que va anclada y que soporta las cargas, conocida como soporte, y por otro la zona que sufre el desgaste, que es decir, la que está en contacto con el elemento en movimiento. En este caso se denomina como casquillo. Ya acá se puede apreciar la imagen, en el cual es su soporte, el casquillo, y acá tiene una entrada para poder lubricar. Vamos a ver tipos de cojinetes de fricción. Tenemos los cojinetes de deslizamiento. Son la superficie fija y móvil por deslizamiento separadas de una película lubricante. Tenemos los cojinetes de rodadura o rodamientos, que es aquellos en el que el gorrón del árbol y la superficie de rodadura del soporte están separados por elementos rodantes, de forma que con el giro del gorrón o del cojinete se genera un movimiento de rodadura y no de deslizamiento. Están constituidos por dos anillos rodantes separados entre sí por unos cuerpos, también rodantes, interpuesto entre estos cuya forma varía según su uso. En función del sistema de lubricación empleado se distinguen tres tipos básicos de cojinetes de fricción. ¿Ya? Tenemos cojinetes autolubricantes, los cuales no requieren lubricación externa, están fabricados con materiales porosos, que al impregnarse de aceite lo absorbe y lo distribuye lentamente por las partes en movimiento de la máquina. También tenemos cojinetes con lubricación periódica, requieren un pequeño aporte de lubricante periódicamente. Y cojinetes con lubricación permanente, y de estos se derivan dos: cojinetes hidrostáticos, que son en el cual el lubricante es introducido a presión con una bomba externa, y sus desventajas principales son que en el fallo del suministro del lubricante pone en peligro a la instalación y su elevado coste de reparación que puede tener. Y los cojinetes hidrodinámicos no requieren la inyección externa de lubricante, sino que son las partes en movimiento las que crean un efecto hidrodinámico, que hace que el aceite lubrique las partes en contacto. Estos cojinetes funcionan por sí solos y no necesitan de un suministro externo de aceite a presión. Su utilización es crítica en máquinas con alto par de arranque. ¿A qué se refiere esto? A máquinas de gran envergadura, el cual se requiere gran torque para poder reactivar este movimiento de un eje en movimiento. Según la posición del rodamiento respecto a la carga, se diferencian tres tipos. Axiales, admiten cargas en sentido de su eje. Radiales, admiten carga en sentido perpendicular a su eje y ninguno en sentido longitudinal. Y de empuje, admiten cargas tanto en sentido axial como radial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los cojinetes de fricción? Los cojinetes de fricción incluyen ventajas y desventajas frente a los rodamientos. Algunas de ellas son las siguientes. Ventajas: son más ligeros, tienen un menor coste, larga vida útil, menor peso, menos ruidos,
exigen menor espacio radial, su instalación es más sencilla, se excluye el uso de procedimientos de lubricación empleados en cojinetes autolubricantes, permiten alcanzar mayor velocidad de rotación y mayor tolerancia ante choques. Sus desventajas son las siguientes: mayor fricción en los procesos transitorios, exigen mayor espacio axial, es indispensable el uso de materiales antifricción en su fabricación, mayor desgaste que los rodamientos, puesto que hay un rozamiento directo entre el casquillo y el eje, y en muchas ocasiones los rodamientos desempeñan las mismas funciones que los cojinetes de fricción, pero la elección de uno u otro en el proyecto depende del uso final que se le vaya a otorgar. Continuando, tema número 2. ¿Qué es un rodamiento? Están diseñados con la finalidad de evitar la abrasión por medio de la fricción entre dos elementos o planos en movimiento. Un ejemplo sencillo que te podríamos mencionar del uso de los rodamientos de bolas es el de una rueda de una bicicleta. Esta gira con gran facilidad y resistencia gracias a que en eje central se encuentra un rodamiento de bolas. ¿Cuáles son las funciones principales de un rodamiento? Lo primero es transmitir el movimiento, es decir, que apoyan y guían componentes que giran entre sí, y 2 es transmitir fuerzas. Un rodamiento de rodillos y rodamientos sin elementos rodantes. En un manguito o rodamiento sin elementos rodantes, el eje y el rodamiento se mueven en direcciones opuestas a través de una superficie de deslizamiento. Por el contrario, los dos componentes de un rodamiento de rodillos que se mueven uno hacia el otro, los anillos interior y exterior, están separados por elementos rodantes. Este diseño genera significativamente menos fricción que el de un rodamiento sin elementos rodantes. Rodamientos radiales y axiales. Los rodamientos pueden transmitir cargas en una dirección radial o en una dirección axial, como se aprecia en la imagen. Los diseños de un rodamiento están compuestos por los siguientes elementos: dos anillos, un aro interior y un aro exterior, elementos rodantes en forma de rodillos o bolas, una jaula, que es la estructura que mantiene separados los elementos rodantes y los anillos. El anillo interior y anillo exterior se fabrican generalmente a partir de combinación especial de acero y cromo de gran pureza. Este material tiene la dureza y la pureza necesaria. Ambos factores son importantes para conseguir unos rodamientos que soporten mayor carga y una vida útil prolongada. Los caminos de rodadura, pistas, pueden ser endurecidos, rectificados y pulidos. También suelen utilizarse materiales especiales tales como cerámica y plástico, aunque el plástico no tiene la capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas. Son considerablemente más ligeros que el acero, y esta característica lo hace muy valioso en sector como el automotriz. Y acá en la imagen se puede apreciar un rodamiento con su anillo exterior, su anillo interior, la jaula y los elementos rodantes, que son en este caso bolas de acero. Y en la siguiente tabla se van a conocer el anillo interior, anillo exterior, elementos rodantes y la jaula. Tema número 3. Plan de mantenimiento. La planificación de una mantención es decidir con anticipación el cómo hacer, el qué hacer, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. Esto se hace con el fin de ayudar a realizar el logro de los objetivos en base a las acciones del mantenimiento. Normalmente los procedimientos administrativos y técnicos para realizar las actividades de mantención se desarrollan sobre la base de un plan de mantenimiento. Esto llevará a cabo el proceso y la ejecución de las actividades de mantenimiento. El plan debe dar respuestas anticipadas a algunas de las preguntas básicas señaladas anteriormente y que encontrarán respuesta en los procedimientos generados. Las respuestas a estas preguntas básicas para la realización de un proceso de mantenimiento se condensan en unos registros o formularios de planes generales para la gestión administrativa o planes técnicos específicos para la realización de actividades de mantenimiento. ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace y dónde se hace? Procedimientos técnicos. ¿Quién y cómo coordina la utilización de estos recursos? Procedimiento administrativo. La planificación de un mantenimiento consta de 6 pasos fundamentales para lograr que el conjunto de actividades destinadas a mantener el funcionamiento en equipo se realicen sin ningún tipo de problema. El número 1 es aprobar aviso. 2. Seleccionar trabajos con base en riesgo. 3. Planear recursos necesarios. 4. Programar fechas de ejecución. 5.
ejecutar. Y 6. Evaluar el desempeño de todo lo realizado. Cuando se refiere a aprobar aviso, es notificar la necesidad de realizar un trabajo de mantenimiento, describiendo claramente la naturaleza del problema. 2. Seleccionar trabajos con base en riesgo. Seleccionar y priorizar trabajos con base en el riesgo laboral al realizar la mantención y con esto abordar fecha límite de culminación. 3. Planear recursos necesarios. Planear detalladamente la actividad a realizar para ejecutar trabajos y con esto asegurar que se cuenta con todos los recursos humanos y materiales necesarios para completar los trabajos. 4. Programar fechas de ejecución, confirmar nuevamente la disponibilidad de recursos, calendarizar las órdenes de trabajo planeadas según la priorización definida. 5. Ejecutar trabajos programados y priorizar trabajos en caso de los atrasos del día anterior o emergencias. Y 6. Evaluar el desempeño, el cual es analizar indicadores de evaluación de mantenimiento y dar retroalimentación y proponer mejoras. Acá vamos a revisar nuestros indicadores de mantenimiento, dar retroalimentación de lo que se hizo mal, en qué se pueden mejorar y en base a esto proponer mejoras para realizar planes de mantenimiento mucho mejor. Tema 4 y último, efecto de las vibraciones en las maquinarias. El desalineamiento de un eje se considera la segunda fuente de vibración más frecuente después del desequilibrio. Esto ocurre debido a una mala alineación entre las partes correspondientes como mitades de acoplamiento, embragues, ejes, polea, etc. De una manera más técnica, la desalineación de ejes y acoplamientos se puede definir como la condición en que la línea central geométrica de dos ejes acoplados no coincide a lo largo del eje de rotación. Por lo tanto, estas desviaciones se pueden presentar de tres maneras diferentes: desviación paralela, desviación angular o axial y desalineación combinada. La desalineación paralela o radial ocurre cuando las líneas centrales del eje están paralelas aparte. Por otro lado, en el caso de las desalineaciones angulares o axiales, esta desviación se observa por el ángulo formado entre las líneas centrales en un plano en el espacio. Y la desalineación combinada es la más común de las situaciones y ocurre exactamente cuando hay desviaciones paralelas y angulares en el mismo conjunto de líneas centrales. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la desalineación que podemos encontrar? Son fallas prematuras del rodamiento, sellos o ejes o acoplamientos, excesiva vibración radial y axial, alta temperatura de la carcasa cerca de los rodamientos o alta temperatura del aceite de descarga, cantidad excesiva de fugas de aceite en los sellos del rodamiento y los tornillos de la base están flojos. Se genera la sensación de un falso soporte. La alineación y fallas recurrentes. Según las pesquisas realizadas con los participantes, principalmente profesionales de mantenimiento y confiabilidad, se dio a entender que la mayoría de las fallas recurrentes de las máquinas es la desalineación y se destaca como primer lugar, con un 32%, luego vamos a encontrar las fallas de rodamientos con un 31%, luego el desequilibrio en un 18%, errores de los operarios, ¿ya? Un 16% y 3% por otros tipos de factores. ¿Cuáles son los problemas causados por la desalineación? Rendimiento en condiciones de desalineación, el aumento de la temperatura, el ruido y la vibración disipan parte de la energía que se debe convertir en trabajo, lo que conduce a una reducción en la eficiencia real de la máquina desalineada. En base a costos, hay un costo para producir tal energía disipada que impacta directamente la energía consumida por un motor eléctrico. Por ejemplo, durante su puesta en marcha, el motor eléctrico consume más energía debido a su estado de inercia, y la desalineación dificulta el ingreso al régimen operativo, lo que aumenta el consumo de corriente y crea problemas en el dimensionamiento de los dispositivos de protección. Y la degradación de otros componentes. Desafortunadamente, los costos no son restrictivos solo para el consumo de energía. La degradación en otros componentes generada por la desalineación puede conducir a un reemplazo prematuro de componentes como rodamientos, sellos, acoplamientos, ¿ya? La siguiente figura presenta una distribución cualitativa de las consecuencias más recurrentes en los componentes mecánicos debido a la condición de desalineación de la máquina. Por ende, se puede apreciar que la vibración es la que más genera un mayor porcentaje,
luego los daños de rodamiento, por tercero fallas de acoplamiento y cuarto desgaste de los sellos mecánicos. Posterior a eso nos encontramos con la actividad. En el ítem 1 de verdadero y falso, te responde verdadero y falso según lo que responda. Luego el ítem 2 es ítem pareado, coloca el significado según su definición, según lo que corresponda. El ítem 3, pregunta de selección múltiple, se selecciona solamente una pregunta, o sea, una respuesta. Ítem 4, preguntas abiertas, dos preguntas las cuales debe responder. Y un ítem 5, un caso de una simulación en el cual usted debe seleccionar qué decisión tomaría según el enunciado que aparece acá. Por último, ¿qué aprendí y qué es lo que le falta por aprender? Recuerden que esta guía se encuentra en modalidad de formulario de Google. Por lo tanto, no es necesario que respondan acá, sino que vayan directamente al link que se encuentra en la guía, tanto en Word como en PDF. Muchas gracias por su atención.